Feliz domingo. Para nosotros en Israel, Shavua Tov, un inicio de semana. Lógicamente, para los cristianos del mundo, el día de la resurrección de Jesucristo. Para muchos, un día también de fin de semana, de encuentro con familia, de encuentro con seres queridos, así como nosotros lo hacemos en los sábados. Pero no puedo dejar de recordar que entre ayer y hoy era entre el 9 y el 10 de noviembre. Soy Alfredo Levín, el canal, ya sabéis, Alfredo Levín Israel. ¿Y qué pasó un 9 o 10 de noviembre? Hace muchos años, en 1938, hubo algo que se llamó Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Si vamos a la historia, en 1933 había comenzado todo con la suba al poder de Adolfo Hitler, que ya años atrás había escrito un libro llamado Mein Kampf, Mi lucha, donde él mostraba y declaraba sobre este principio de raza superior, sobre antisemitismo, sobre cuestiones que lógicamente se fueron desarrollando, pero para 1934 estaría ya acabando con otras falanges que hubiese dentro que no estaban bajo su mando. Y todo pasa a estar bajo su mando. En 1935 ya declaraba una cuestión definitiva sobre raza superior, raza inferior, quienes en esta pirámide del 15 de septiembre de 1935, lo que llamaron las leyes de Nuremberg. La historia continuó, se le dificultó con los Juegos Olímpicos de 1936. En 1937 ya está desarrollando una campaña expansionista, pero así todo, los judíos sí estaban disminuidos, y estaban marginados y demás, y con dificultades y con situaciones. Pero bueno, a partir de 1938, y en esta noche terrible del 9 a 10 de noviembre, la historia se pone más difícil. Y por primera vez, porque la gente a veces confunde con las épocas, pero por primera vez ya destruyen sinagogas, quema de libros, las limitaciones para los judíos se hacen mucho mayores, en todo sentido, también en encuentros y en todo. Eso fue tremendo. Eso marcó un antes y después de que el judío así todo, bueno, no entro en este negocio, iré a otro, no puedo hacerlo aquí, lo hago allá. Pero este antes y después fue 9-10 de noviembre de 1938. Increíblemente, las persecuciones empiezan a ser mayores contra los judíos, las amenazas, las dificultades. Pero aquí que te estarás preguntando, ¿y por qué lo traigo a colación? ¿Y por qué lo traigo a tiempo presente? Porque yo no me puedo olvidar de lo que sucedió unos días atrás en Ámsterdam. Porque yo no puedo dejar de lado donde la gente está generando tremendas confusiones entre viva Palestina y muerte a los judíos, muerte a los israelíes, antisemitismo, toda clase de agresiones. Y no estoy hablando solamente de Ámsterdam, porque se hizo eco. En distintos países y en distintas ciudades se lanzan piedras, se ataca a judíos, sobre todo a los religiosos que se les ve más evidentemente su religión. Pero cuidado, porque en Paris Saint-Germain, yo lo comenté días atrás también, apareció una gran bandera con Free Palestine. Y creo que se están confundiendo las cosas y es momento de aclararlo. Yo también digo, viva Palestina que esté fuera del dominio de Hamas,
que tenga una organización importante para reconstruir, para restablecer, para desarrollar, para crecer como vecinos de Israel de una manera saludable, así como Israel daba fuentes de trabajo, fuentes de vida, además de la luz, la electricidad y todo a Palestina. Esta armonía puede existir, claro que puede existir, pero hay una serie de ítems que tendremos que tener en cuenta. Y eso es lo que estamos hablando. Así que Viva Palestina no es un problema ni para mí, ni para muchísimos, poder decirlo, pero sin ningún otro elemento que sea en contra de Israel. Eso es todo. Así que a tener en cuenta este tipo de cosas. Hay gente que dice, sí, pero Alemania, que terriblemente, y en el Holocausto, los nazis, el peor enemigo del pueblo judío. Yo a veces lo pongo en tela de juicio, porque si vamos al final de la guerra, al final de todo, con el exterminio de 6 millones de judíos, pero te das cuenta que los campos de exterminio estaban en Polonia, la mayoría me refiero, donde se ha movilizado muchísimo en Alemania a todo un movimiento, pero el judío se había adaptado. En tanto que en Polonia, en 3 semanas, desde el 1 de septiembre de 1939, en 3 semanas tenían dominado Polonia. Y al judío no lo podías dominar, donde había 3.325.000 judíos. Entonces, ¿cómo los dominas? Con el pueblo. Así que muchísimo cuidado, porque no estamos hablando de Alemania, sino en Polonia. La cantidad de judíos que había en Alemania eran de 500.000, de los cuales se fueron adaptando, y al final de la guerra 165.000 fueron asesinados, en tanto que de Polonia el 90%, 3 millones. Así que a veces tenemos que mirar la historia, tenemos que ver las proporciones. Hay gente que dice, judíos, vuélvanse a su casa. ¿Qué casa? Y es verdad, porque como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial hubo toda una explosión en una cuestión de historia, donde la gran mayoría de la población judía era exterminada, donde el judío no podía volver a casa porque casa se quedó el vecino de Polonia, de Alemania y de otros lados también. Entonces buscó una alternativa y era la Tierra Prometida. Y la Tierra Prometida era Palestine, de mandato británico, los cuales entendieron que a la hora de llegar una lucha interna, que se luchaba contra el nuevo enemigo aquí, que era el británico, y el británico decidió irse, y las Naciones Unidas declaraban que iba a haber un Estado para el pueblo judío. Y son las mismas Naciones Unidas, fíjate las consecuencias, que hoy se ponen totalmente en contra de un montón de cosas, que no reclaman al Hamas, que no lo consideran una cuestión aberrante lo que hicieron el 7 de octubre. Entonces estás diciendo, ¿están dejando pasar cosas? ¿Europa estará dejando pasar que haya este tipo de presentaciones antisemitas? Que en realidad la palabra debería ser antijudío, pero lo voy a seguir diciendo como antisemita. Ya saben a qué me refiero. Y tenemos el juego en Francia el jueves. ¿Y qué? Entonces, no ir, ¿por qué? ¿Porque tenemos miedo? Entonces, este miedo lleva a recluirse, y recluirse lleva a que en Francia los judíos empiecen a tener miedo, y que este miedo lleve a que le des cabida a organizaciones tal vez islámicas que se pongan más fuertes en contra. Entonces, estás permitiendo, con este miedo, con esta represión, con esta retracción, estás permitiendo otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Difícil, ¿cierto? Atención, porque seguramente esto trae cola. Y en otros países que se llegue a ver, así como hoy yo veía en un periódico
de Washington que atacaron en un restaurante que decía la palabra kosher. Si es kosher es porque es judío y conserva y preserva las costumbres judías y las reglas de alimentación. Entonces, ¿qué va a pasar? El judío del mundo empezará a tener miedo. ¿A qué les recuerda? No repitamos la historia. Am Israel Hay, el pueblo de Israel está vivo y sigue adelante. Y el Hezbollah nos está continuamente atacando. Israel está continuamente se defendiendo. Israel está dispuesto hasta llevar algún tipo de negociación con el Hezbollah, pero no puede dejar no terminar la situación de 101 secuestrados. Vete a la época de la guerra, ¿y qué le llamarías? ¿Campo de concentración? El paralelismo es grande. Y entonces, ¿qué? Esta gente está muriendo en los campos, ya usemos una palabra de exterminio, porque hemos recordado que a 6 los exterminaron antes de que nuestro ejército los pueda recuperar. El paralelismo está siendo muy grande. Y la preocupación de los judíos en la diáspora, le llamamos la diáspora fuera de Israel, ya que hoy hay un estado del pueblo judío, que si bien viven aquí musulmanes, cristianos, beduinos, drusos, cherkés, de todo, Bahá'í, todo lo que no esté en contra de Israel, bienvenido sea. Pero ¿será que les estás generando una presión para que se salgan? ¿No es paralelo a cuando los judíos le generaron una presión impresionante para que vayan a vivir a los guetos? ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen rebelado todos esos judíos? Sabían que iban a morir. Murieron igual. Murieron igual. Y sometidos, porque la única palabra que tenían era sobrevivir. Por favor, que no vuelvan los judíos del mundo a pensar, mientras tanto me quedo calladito, como me decía mi madre, ¿no? De chico, no hables de religión. A mí me gustaba por ahí ponerme una camiseta que tenga que ver con Israel. No te pongas eso, porque te identifican. Señores, mucho cuidado. Vamos a vencer juntos y vamos a luchar contra este antisemitismo juntos. Y tenemos, en general, una ayuda que otros no tienen. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Vamos a protegernos entre nosotros, vamos a pedirle al mundo que no permita que a la larga pueda llegar a ver situaciones que nos recuerden este holocausto. Que sea un feliz domingo, un buen fin de semana. En las iglesias pedimos un poquito de oración por los secuestrados, que ya llevan 400 días, decía en el día de ayer en un video, y quién sabe cuánto más. Y que todo esto acabe, pero que acabe para bien. Shalom.